Bien, buenas noches para todos. Comencemos con la sesión del día de hoy. Como es de costumbre, arrancamos con nuestro cronograma de actividades, verificando cuáles son las actividades y las evidencias que se deben realizar en la presente semana de formación. ¿Listo? Continuamos con la actividad de aprendizaje, elaborar artefactos utilizando el paradigma de programación orientada a objetos. En el resultado de aprendizaje, elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada. Y vamos con las últimas actividades, o últimas evidencias, mejor, de esa actividad de aprendizaje que acabamos de mencionar. Tenemos una evidencia de desempeño y una evidencia de producto, que son las que tenemos aquí en pantalla. Teniendo en cuenta esto, vamos a nuestra guía de aprendizaje y vamos a mirar la definición de lo que consisten esas evidencias que tenemos que presentar para esta semana. Entonces, la primera de ellas es desarrollar la arquitectura del software de acuerdo con el patrón de diseño seleccionado. Se entiende por arquitectura del software el conjunto de patrones y abstracciones coherentes que proporcionan un marco definido y claro para interactuar con el código fuente. Desarrollar la arquitectura del software teniendo en cuenta los siguientes criterios. Incorporar patrones de diseño proponiendo en mejores prácticas para la codificación de mantenibilidad del software. Elaborar la lista de componentes para visualizar el software en fases avanzadas del ciclo de vida. Elaborar la vista de despliegue del software para determinar condiciones de implantación de la solución informática. Elegir herramientas necesarias para optimizar los procesos. Lineamientos para generar lineamientos generales para la entrega de la evidencia, entonces arquitectura de software en formato PDF. Esa evidencia se debe presentar en el espacio que tenemos aquí en pantalla. Bien, la siguiente evidencia es un taller de arquitectura de software. Esta evidencia es muy sencilla, ¿sí? Entonces, en un documento sobre arquitectura de software teniendo en cuenta las siguientes preguntas, deben simplemente responder esto. ¿Qué entiende por arquitectura de software? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se elabora la arquitectura del software? ¿Cómo lograr una buena arquitectura? ¿Cuáles son los elementos de diseño de una arquitectura de software? Lineamientos generales para la entrega de la evidencia, entonces el documento sobre arquitectura del software. En este se deben seguir las normas básicas para la presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción y conclusiones en formato PDF y este se debe cargar en el espacio que disponemos ahí en pantalla. Bien. Recuerden que para poder realizar estas evidencias, nosotros tenemos acá anclada la actividad de aprendizaje, una serie de documentos, los cuales están dentro del material complementario que tenemos en nuestra plataforma de formación, ¿no? Que son estos que tenemos acá. Principalmente van a trabajar este que se llama conceptos, tecnologías y arquitecturas para el desarrollo web, ¿vale? Para que por favor lo tengan en cuenta. Recuerden que ustedes para poder realizar todas las evidencias y todas las actividades que tienen para cada semana, deben ustedes utilizar el material de formación que tienen en la plataforma, ¿sí? Y en la sesión nosotros damos información complementaria, ¿sí? Para poder dar un mayor soporte de lo que van a realizar. Entonces, en este caso vamos a trabajar esta temática. Arquitectura de software, ¿no? Entonces, comprender la arquitectura del software, sus tipos principales, cómo se representa, qué son diagramas de componente, diagramas de despliegue, ¿sí? Mediante diferentes tipos de software, de ejemplos. Bien, ¿qué es la arquitectura del software? Entonces, la arquitectura del software es la estructura general de un sistema informático. Esta estructura define los componentes principales del software, qué responsabilidades tiene, la forma en que se relacionan, las tecnologías utilizadas y las condiciones necesarias para que ésta funcione, ¿sí? En términos sencillos, la arquitectura del software nos permite responder a ciertas preguntas, ¿sí?
¿Cómo? ¿Qué partes tendrá el sistema? ¿Cómo se va a organizar el código? ¿Cómo se comunican los módulos? ¿Dónde se ejecuta la aplicación? ¿Qué herramientas se van a utilizar? ¿Cómo se facilitará el mantenimiento? ¿Sí? Por ejemplo, un sistema de pedidos, podríamos tener una interfaz para el usuario, un módulo de productos, un módulo de pedidos, un módulo de reportes, un backend que es el encargado de procesar la información y una base de datos donde se almacenan los registros. ¿Sí? Si esto se construye sin un orden, el sistema puede funcionar al inicio, pero con el tiempo este va a ser más difícil de modificarlo. ¿Sí? En cambio que si esta arquitectura se define de manera clara, cada sistema tendrá una responsabilidad específica y va a ser más fácil la identificación, detección y modificación de errores en el caso de que estos se llegasen a presentar. Bien, dentro de esa relevancia de esas preguntas, entonces aquí está ese desarrollo de ese ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué parte tendrá? Entonces, un módulo de login, de usuarios, productos, pedidos, reportes. ¿Cómo se organiza? Un frontend, que es lo que mira el usuario, el backend, que es el funcionamiento interno, los servicios, que cómo se comunican estos dos, y una base de datos, cómo se comunican con APIs, controladores y consultas de SQL. ¿Qué tecnología se va a utilizar? React, Java, Node y MySQL. Bien. ¿Por qué es relevante la arquitectura del software? Entonces, la arquitectura del software es importante porque permite tomar decisiones antes de construir completamente una solución. Una mala arquitectura genera desorden, errores, duplicación de código y dificulta mantener un sistema. Una buena arquitectura reduce riesgos técnicos. Entonces, primero, da orden al proyecto. Cuando no existe arquitectura es común encontrar todo mezclado, ¿sí? Formularios, validaciones, consultas de bases de datos, diseño visual, lógica de negocio y reportes en los mismos archivos o sin una estructura clara, ¿sí? Esto genera un problema de que cualquier cambio pequeño que se haga puede afectar varias partes del sistema que en sí no están involucradas, ¿sí? En cambio, que una arquitectura definida, el software se puede organizar por frontend, por backend, por controladores, por servicios, por repositorios o por bases de datos, ¿sí? Lo cual facilita el mantenimiento de esta herramienta, ¿sí? Si se necesita cambiar algo, si se necesita cambiar una pantalla, no hay necesidad de modificarlo todo para poderlo hacer, sino que cada sistema o cada cambio se puede hacer desde el lugar correspondiente sin que el funcionamiento completo, el funcionamiento general de la herramienta, se vea modificado, se vea afectado, ¿no? Lo tercero es que esto permite trabajar en equipo. Un integrante puede trabajar en la interfaz, otro puede trabajar en la base de datos, otro en la lógica backend, otro en las pruebas, ¿sí? El trabajar en arquitectura permite distribuir responsabilidades. Como cuarto, tenemos que esto nos ayuda a mejorar la escalabilidad. Un sistema puede iniciar desde un módulo de usuarios, luego agregar un módulo de productos, luego el de ventas, luego el de reportes, luego el de pagos o el de notificaciones. Si la arquitectura está organizada, este crecimiento es más organizado, ¿sí? Y quinto y último, este permite reducir riesgos técnicos. El riesgo principal de un proyecto sin arquitectura es que se vuelva difícil de entender, difícil de corregir y difícil de mejorar. Bien, ¿cómo se aplica la arquitectura del software? Entonces vamos a mirar cómo se hace la aplicación de una arquitectura de software a un proyecto. Este no se trata en escribir una definición y ya, sino que es aplicar todo esto tomando decisiones técnicas sobre el sistema, ¿no? Entonces, lo primero o el primer paso es identificar cuál es el problema. Por ejemplo, una cafetería registra sus pedidos en papel, lo cual genera una pérdida de información, errores en los pedidos y dificultad para consultar las ventas del día. Segundo paso, identificar los usuarios. En este caso se identifican como usuarios el administrador, el cajero, el personal de cocina y el cliente. Bien. El tercero, definir los módulos principales.
Entonces, el de autenticación, el de usuarios, el de productos, el de pedidos, el de cocina, el de ventas y reportes. Cuarto paso, seleccionar el tipo de arquitectura. Aquí podemos decir si el sistema es, eso ya lo vamos a ver, si va a ser monolítico, si va a ser cliente-servidor, si va a ser por capas, si va a ser MVC, si va a ser basado en microservicios, si va a ser bajo una arquitectura orientada a servicios. El quinto es definir los componentes del sistema. Por ejemplo, una interfaz de usuario, unos controladores, unos servicios, unos modelos, unos repositorios y una base de datos. El sexto paso es elaborar los diagramas, ¿sí? Para esto es muy importante los diagramas. En este caso hay dos tipos que serían los diagramas de componentes y los diagramas de despliegue que vamos a mirar. Y por último es seleccionar la herramienta tecnológica, que es que vamos a definir qué herramientas se van a utilizar, qué IDE, qué lenguaje de programación, si se va a cargar en la nube, ¿sí? Cómo se va a generar las mockups del desarrollo que ustedes están haciendo, ¿vale? Tipos de arquitectura. Vamos a revisar cuáles son los tipos de arquitectura que se pueden utilizar como referencia. La primera de ellas que tenemos es la arquitectura monolítica, ¿sí? La arquitectura monolítica es aquella donde todo el sistema se construye y se despliega como una sola aplicación, ¿sí? Mirar un ejemplo. Entonces, se tiene la interfaz, la lógica del negocio, las validaciones y el acceso a datos están dentro del mismo proyecto. Entonces, un ejemplo puede ser un sistema pequeño inventario donde todo está integrado en una sola aplicación. Esta arquitectura es fácil de iniciarla, puede ser adecuada para proyectos pequeños, pero cuando el sistema crece, puede ser difícil mantenerla y escalarla, ¿sí? La idea clave es que una arquitectura monolítica es para elementos pequeños y que todo funciona como un solo bloque. Bien, la siguiente es la arquitectura cliente-servidor. La arquitectura cliente-servidor divide el sistema en dos partes principales, el cliente y el servidor, ¿sí? El cliente es quien solicita la información, ¿sí? Esa información se puede pedir en un navegador web, en una aplicación o en un computador. El servidor es quien procesa la solicitud y quien devuelve la respuesta. Por ejemplo, cuando nosotros ingresamos a una página web, el navegador envía una solicitud al servidor, el servidor la procesa, consulta la base de datos si es necesario y devuelve una respuesta al cliente, ¿sí? Esta arquitectura es muy común y muy utilizada en aplicaciones web. Bien, la idea clave es el cliente solicita y el servidor responde, ¿no? Entonces aquí tenemos el ejemplo. En el servidor se tiene ya toda esta parte de lógica de negocios, servicios, funciones, acceso de datos. La base de datos, pues es la que ya contiene esa información. El cliente somos nosotros dentro de nuestros dispositivos. Se hace una solicitud al servidor, el servidor nos entrega una respuesta. Si esa solicitud va anclada a sacar información sobre alguna tabla, alguna base de datos, entonces el servidor internamente hace ese llamado, ese envío de esa información a esa base de datos para que me muestre la información, me la regrese y se despliegue a ese cliente. Bien, entonces aquí tenemos nosotros las características principales: centralización de datos, procesamiento en el servidor, mayor seguridad en la información, fácil mantenimiento y administración, y varios clientes pueden conectarse a un servidor. La tercera es la arquitectura por capas. Aquí está, por capas. La arquitectura por capas organiza el sistema en niveles, ¿sí? Cada capa tiene una responsabilidad específica.
Normalmente podemos hablar de una capa de presentación, una capa de lógica del negocio, una capa de acceso de datos y una capa de datos, ¿sí? La capa de presentación es la interfaz con la que se interactúa con el usuario, ¿sí? Es la parte gráfica, esa parte frontend, la parte estética que el usuario es la que la manipula. La capa lógica del negocio contiene las reglas y los procesos del sistema. La capa de acceso de datos se encarga de las consultas y la comunicación con la base de datos. La capa de datos corresponde a la base de datos como tal. Esta arquitectura es muy útil para proyectos formativos porque es clara, organizada y fácil de justificar. La idea clave es cada capa cumple una función y se comunica con la capa siguiente. Bien, mire que aquí está el flujo de funcionamiento, ¿no? Usuario va a la parte de presentación, se ejecuta la lógica de negocio, acceso de datos, base de datos. Bien, vamos con la arquitectura MVC. Esta arquitectura se llama así porque es la estructura que maneja, que es modelo vista controlador, ¿sí? La vista es la parte visual del sistema, ¿sí? Es lo que el usuario ve y utiliza. Perdón un segundito. Perdón. Retomando, arquitectura MVC, entonces, modelo vista controlador. Decíamos que la vista es la parte visual del sistema y es la que interactúa con el usuario. Controlador es la que recibe las solicitudes del usuario y coordina la respuesta. Modelo representa los datos y la regla del negocio. Entonces, por ejemplo, en un sistema de productos, la vista puede ser el formulario que registra el producto. El controlador es el que recibe la información enviada del formulario. El modelo representa el producto y sus datos. La base de datos guarda la información. MVC es muy utilizado porque separa responsabilidades y permite organizar mejor el código. La idea clave es que la vista muestra, el controlador coordina y el modelo gestiona los datos. Bien, seguimos con la quinta, que es la arquitectura basada en microservicios. Acá está. La arquitectura basada en microservicios divide el sistema en servicios pequeños e independientes. Cada servicio cumple una función específica y puede desarrollarse, desplegarse y escalarse de manera separada. Por ejemplo, una tienda virtual puede tener un servicio de usuarios, un servicio de productos, un servicio de pedidos, un servicio de pagos y un servicio de notificaciones. Esta arquitectura es muy potente, pero también es más compleja, requiere más infraestructura, mayor control de comunicación entre servicios, monitoreo y seguridad. ¿Sí? La idea clave de esta arquitectura es el sistema se divide en servicios independientes. Y la última que tenemos, que es la arquitectura orientada a servicios, acá está, ¿sí? Conocida como SOA, organiza las funcionalidades del sistema como servicios reutilizables que se comunican entre sí. Esta es muy común en entornos empresariales donde diferentes sistemas necesitan integrarse. Por ejemplo, una empresa puede tener un servicio de clientes, un servicio de inventario, un servicio de facturación, un servicio de pagos y un servicio de notificaciones. Estos servicios se pueden comunicar mediante un bus de servicios empresarial o mediante interfaces definidas. La idea clave es que este permite integrar sistemas mediante servicios reutilizables. ¿Listo? Perdón. Opa. Por último, vamos a lo que es la representación de la arquitectura, que sería los tipos de diagramas.
Entonces, para esto es importante que no solo es importante seleccionar la arquitectura, sino cómo se representa visualmente. Para eso, hay dos tipos de diagramas que serían los diagramas de componentes y el diagrama de despliegue. El primero de ellos que tenemos es el diagrama de componentes. Entonces, el diagrama de componentes muestra todas las partes que conforman el software y cómo se relacionan entre sí. ¿Sí? Este diagrama representa la estructura interna del sistema y este nos permite a nosotros responder preguntas como ¿qué componentes tiene el sistema? ¿Qué responsabilidades tiene cada componente? ¿Cómo se comunican los módulos? ¿Qué partes internas permiten que el software funcione? ¿Sí? Un diagrama de componentes puede incluir una interfaz de usuario, controladores, servicios, modelos, repositorios y bases de datos. Bien, acá vamos a ver uno, el de componentes. Entonces, por ejemplo, un sistema de pedidos, el usuario interconecta con la interfaz envía la solicitud al controlador, el controlador se comunica con el servicio aplica las reglas de negocio, el repositorio guarda o consulta la información de la base de datos. Entonces el diagrama de componentes nos muestra cómo está construido el software por dentro. ¿Sí? En este caso la clave es el diagrama componente es igual a la organización interna del software. Por último, vamos con lo que es el diagrama de despliegue. ¿Sí? El diagrama de despliegue muestra dónde se ejecutan los componentes del sistema, mientras que el diagrama de componentes nos muestra cómo está organizado el software por dentro, el diagrama de despliegue muestra la infraestructura de dónde funciona. ¿Sí? Este diagrama nos permite a nosotros identificar los dispositivos del cliente, servidores, bases de datos, red, internet, protocolos y servicios externos. Bien, acá tenemos entonces un ejemplo de ello. Entonces, por ejemplo, si un usuario puede acceder desde un computador o una tablet mediante un navegador web, esa solicitud viaja por HTTP o HTTPS hacia un servidor de aplicaciones. El servidor procesa la información y se comunica con un servidor de base de datos mediante conexión SQL. ¿Sí? El diagrama de despliega nos muestra dónde se instala y cómo funciona el sistema en un entorno real. Es decir, que el diagrama nos muestra el despliegue real y la infraestructura de ejecución del sistema. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el diagrama de componentes y el diagrama de despliegues? ¿Sí? Para que quede mucho más claro. Entonces, el diagrama de componentes responde cómo está organizado el sistema, mientras que el diagrama de despliegue responde a la pregunta dónde y cómo se ejecuta el software. ¿Sí? El primero se concentra en la estructura interna, es decir, en la interfaz, controladores, servicios, repositorios y la base de datos, y el segundo se concentra en la infraestructura, que sería el cliente, servidor, la red, las bases de datos y los servidores externos. ¿Sí? Ambos son necesarios porque uno muestra el diseño interno y el otro muestra cuáles son las condiciones de implantación. Bien. Con esto, entonces, ustedes ya tendrían una base teórica para poder dar cumplimiento con esa evidencia que tenemos para la presente semana. ¿Sí? Herramientas para poder hacer estos diagramas de despliegue pueden utilizar Drovio, que es lo que hemos utilizado hacia el momento para poder hacer ese tipo de gráficos, ¿sí? O la herramienta que ustedes tengan de su predilección, ¿vale? Para poder hacer la presentación de esa evidencia. Bien, con esto damos por terminada entonces la grabación del día de hoy.